Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la conferencia sobre estudios de género en las artes, las humanidades y las ciencias en América. La conferencia va a ser en español, pero necesito cambiar brevemente y decir unas palabras en inglés para nuestros amigos angloparlantes. So before we get started in Spanish, just a brief note. We have arranged Spanish and English simultaneous interpretation to be provided for the webinar. To listen in English to our Spanish-speaking presenters, you will need to select English, the English option. If you're on a computer, you will see a little globe on the taskbar at the bottom of your screen. Click on the globe and then choose the English channel. Then click on mute original audio if you prefer not to hear the original sound at all. If you're on a tablet, you will see 3 dots in the upper right side. If you're on a phone, the 3 dots will be on the bottom right side. Find the dots, click on them, and select English, the English channel, and mute original audio if you prefer that option. Thank you so much. Y ahora volvemos a español. Es un gran placer para mí darle la bienvenida a la conferencia. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Claudia Valegia. Soy la directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y como se habrán dado cuenta por mi acento, soy argentina, bióloga de la Universidad de Buenos Aires y actualmente soy profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Yale. Mi área de acción es la antropología biosocial o biocultural y trabajo con pueblos originarios en el norte de Argentina, particularmente con el pueblo Com de la provincia de Formosa. Me da un inmenso placer darles la bienvenida a todas y a todos a esta conferencia que marca el lanzamiento de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Estudios de Género. Y me gustaría contarles un poco cómo empezó la idea, cómo surgió la idea de la red. Esto empezó en una reunión que tuvimos con nuestros y nuestras colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos conocimos con Benjamín Juárez y Héctor Zavala como parte de otra red que pertenecemos y tuvimos una conexión instantánea. Decidimos trabajar en un proyecto que nos uniera, trabajar juntos en un proyecto que nos uniera intelectualmente y reconociendo la importancia de los estudios de género específicos de y para Latinoamérica, decidimos embarcarnos en esta aventura que en la cual hemos estado trabajando en los últimos meses. Originalmente pensamos tener solo una serie de eventos, de tertulias, de conversatorios, pero pronto nos dimos cuenta que esto tenía que ir más allá, especialmente en estos tiempos de aislamiento social, de pandemia. Nos interesaba mucho incorporar al diálogo a colegas dispersos y dispersas por el continente americano, colegas que vieran el tema del género desde diferentes ángulos. Queríamos crear un espacio independiente, un espacio gratuito al que pudieran acceder colegas de diferentes países para hacer escuchar su voz, y particularmente la voz del sur. Y eso fue un poco el faro que nos guió para crear esta red. Realmente aprovecho para agradecer a nuestros colegas de la UNAM y de UNAM Boston que nos permitieron pensar en grande. No podríamos haber encontrado contrapartes mejor preparadas, mejor dispuestas y más entusiastas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les cuento un poquito más sobre la estructura de la red. En este momento la red tiene más de 100 integrantes de 30 instituciones diferentes, desde Canadá hasta Chile y Argentina, toda América. Estamos organizados en 5 grupos de trabajo que tienen sus coordinadores y a los cuales van a conocer pronto.
Tenemos un comité ejecutivo integrado por Amneris Chaparro, Moira Fradinger, Benjamín Juárez, Asia Neupan, Héctor Zavala y quienes habla. Me gustaría aclarar que el rol del comité ejecutivo es facilitar el trabajo de la red. Vemos la red realmente como algo comunitario, la estructura es horizontal, el comité ejecutivo no va a dictar la agenda de la red, esto lo hacemos entre todos. El rol del comité ejecutivo es facilitar las actividades, brindar el apoyo necesario para que el trabajo de la red alcance su potencial. Las únicas directrices que me gustaría hacer explícitas son los valores fundamentales que proponemos para la red. Y estos son 3: inclusividad, respeto y libertad académica. La red es inclusiva. Todos los géneros son bienvenidos, todas las cosmovisiones son bienvenidas, todas las experiencias de vida son bienvenidas. La red cultiva el respeto, y el respeto se corporiza en escuchar atentamente al otro y a la otra, y reconocer el derecho a tener diferentes opiniones y a enriquecernos juntos con esas opiniones. La red se basa en la libertad académica, que en cierta manera reúne los principios de inclusividad y respeto que acabo de mencionar, y los aplica a la capacidad de decidir nuestro objeto de estudio y nuestro objeto y sujeto de investigaciones y creaciones sin condicionamientos y sin ataduras. La misión de la red entonces es producir trabajos académicos y culturales con el fin de crear conocimiento y aportar soluciones a temas relacionados con el género desde una variedad de perspectivas representadas por los 5 grupos de trabajo. Quería leer literalmente esto para que no se me escapara ninguna palabra. La idea es que los grupos de trabajo, que originalmente son 5, sean autónomos, dicten su propia agenda, pero a la vez establezcan un diálogo interdisciplinario con los otros grupos. Uno de los integrantes de estos grupos mencionó la imagen de vasos comunicantes, que es lo que nos gustaría crear. El rumbo que tomen los grupos lo decidirán los grupos mismos en base a las necesidades que ellos y ellas identifiquen. Ideas que se nos ocurren pueden ser un trabajo en colaboración, en conjunto, pueden ser talleres de lectura, pueden ser oportunidades de tutoría, pueden ser que se presenten borradores de trabajo donde los leamos y demos una devolución, en fin, una infinita lista de posibilidades. Algunos de ustedes están pensando, si no son ya parte de la red, ¿cómo nos sumamos a la red? Va a ser muy sencillo, nos envían un correo electrónico con un currículum y sus áreas de trabajo, y nosotros vamos a tratar de identificar cuál es el grupo de trabajo que mejor se ajusta a sus intereses y los vamos a poner en contacto. Entonces, para concluir, me gustaría contarles que nuestro plan es tener una conferencia en persona en México el año que viene en la UNAM, y esperamos que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Les agradezco ahora hay 189 participantes, a cada uno de los 189 participantes por ser parte de esta gran aventura que comenzamos. Y antes de presentarles a la moderadora de nuestro estimado panel, quiero recordarles que vamos a tener un receso entre las 13 y las 14:30 hora de aquí del este de los Estados Unidos, que serían entre las 12 y las 13:30 hora de México. Doy 2 coordenadas para que se ubiquen. Ya sé que hay gente de otros países, pero bueno, esas son para que tomen en cuenta. Después del receso, a las 14:30 hora del este o 13:30 hora de México,
daremos comienzo a la charla magistral de la doctora Ana Bouquet. Entonces usen el mismo enlace o vínculo o liga, como lo llamen en sus países, el mismo enlace de Zoom que usaron para ingresar ahora, o si están mirando esto en vivo por Facebook, sigan con el mismo enlace de Facebook. Bueno, ahora sí, con gran placer les presento a la doctora Amneris Chaparro Martínez, quien será la moderadora de nuestro panel sobre la importancia de los estudios de género. La doctora Amneris Chaparro Martínez se integró al Centro de Investigaciones y Estudios de Género en el año 2018 como investigadora con un proyecto que analiza de manera crítica 3 características del feminismo contemporáneo: el neoliberalismo, el postfeminismo y los feminismos disidentes. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Amneris es doctora y maestra en teoría política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en el Reino Unido y tiene una licenciatura en Sociología por la UAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Joven Chair de Economía y Ética Social de la Universidad de Lovaina en Bélgica y un postdoctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Chaparro Martínez ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado sobre feminismo, derechos humanos y teoría política, así como cursos de capacitación sobre la no discriminación, el acoso laboral y la sensibilización de género para personal a instancias del gobierno. Muchísimas gracias, Amneris, por moderar este panel y por todos los aportes que has hecho a nuestro comité ejecutivo. Te dejo entonces con los panelistas. Muchas gracias, Claudia. Es para mí realmente un honor poder estar aquí este día. Lo veíamos muy lejano. Fue hace varios meses, a finales de marzo, cuando comenzaba la incertidumbre sobre esto que sucede ahora en el mundo, que nos reunimos por primera vez con Claudia, con Benjamín, con Asia y con Héctor para planear. Fue un grupo que de inmediato hizo clic y queríamos hacer una conferencia y de eso resultó ser una red de estudios interdisciplinarios sobre género. Para mí es realmente un honor poder ser parte de este comité ejecutivo y de poder trabajar directamente con gente a quien respeto y admiro muchísimo. El día de hoy vamos a tener un panel titulado La importancia de los estudios de género. Es difícil pensar en un espacio de la vida social que no esté informado por dinámicas de género, es decir, por relaciones asimétricas, estereotipos, mandatos y prácticas que se develan en forma de desigualdades políticas, sociales y económicas entre varones y mujeres y sujetos feminizados. La de género es una categoría de análisis para entender esas dinámicas y además tiene la cualidad de fungir como una herramienta clave para un número importante de disciplinas que dialogan entre sí. Es para mí un honor moderar este panel en donde distintas voces nos hablarán de eso, de la importancia de los estudios de género. Voy a presentar de manera muy breve a cada uno de los panelistas. Cada uno de ellos tendrá una intervención de alrededor de 5 a 7 minutos y quiero recordarles que pueden enviar sus preguntas y comentarios para ellas en los espacios del chat, ya sea en Facebook Live o aquí mismo en la transmisión de Zoom. Voy a, como les decía, a mencionar muy brevemente quiénes son, porque me interesa que realmente tengamos un diálogo en vez de pasarme horas hablando de biografías que también ustedes pueden consultar en distintos lugares. Voy a nombrar a las integrantes de este panel, la manera en que están en el programa. Benjamín Juárez Echenique es integrante de nuestro comité ejecutivo en esta red. Él es director de orquesta y director de UNAM Boston. También contamos con la presencia de Moira Fradinger, que es profesora asociada en el Departamento de Literatura Comparada en la Universidad de Yale. Está con nosotras, Lucía Sicha, investigadora, colega asociada en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género
de la UNAM y también profesora de la licenciatura en la Facultad de Química, también en la UNAM. Y Alicia Girón está con nosotros. Ella es directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Voy a ceder la palabra a Benjamín Juárez. Muchas gracias, Benjamín. Y pues la pregunta del millón, ¿cuál es la importancia del estudio de género? Muchísimas gracias, Amneris. Muchísimas gracias, en primerísimo lugar, todas las y los miembros interesados en asistir a esta primera reunión y, desde luego, a Claudia, que ha sido realmente una fuente de rigor, sabiduría y entusiasmo. Quiero también agradecer la presencia de Sandra Lorenzano, quien a su vez está aquí como representante de la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora del programa de igualdad de género dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como agradecerle a Amneris y a la doctora Ana Buquet, directora del Centro de Estudios, Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el haber asumido el liderazgo dentro de esta iniciativa. Nosotros, como UNAM Boston, somos simplemente un vehículo entusiasta para facilitar ese diálogo entre académicos, estudiantes, investigadores, activistas que tienen una visión común, que quieren colaborar, que tienen ese espíritu multidisciplinario al que se refería Claudia y que yo veo muy bien representado en la obra de Rosero Castellanos, porque Rosero Castellanos fue una poeta, periodista, ensayista, escritora de obras de teatro, quien conocía bien los planteamientos de feministas europeas de la República de las Letras, como Simone de Beauvoir, como Simone Weil, que también estaba consciente de los movimientos de liberación femenina que se luchaban en los años 60 y 70 en Estados Unidos, pero que a lo largo de su vida y de su obra estuvo también muy consciente de la necesidad de atender problemática local, tanto de su realidad como una mujer en la Ciudad de México o como una diplomática en Israel, como ese contexto, esa sabiduría que encontraba y que celebraba en cada palabra que le viene de su Chiapas natal. Esa lucha contra el patriarcado, contra la visión imperialista, contra la dualidad binaria forzada que también es rechazada en los conocimientos y sabidurías de muchas tradiciones prehispánicas, desde las muxes de Oaxaca hasta la concepción de Ometeotl, de ese mestizaje, esa impureza que va a producir un pensamiento donde los géneros, no solamente entre lo masculino y lo femenino, sino también en el rechazo a un canon impuesto y la creación y desarrollo de un nuevo canon, va a nutrirse mucho desde una perspectiva de las artes. Por supuesto, dentro del pensamiento de feminismo y género latinoamericano, hemos tenido la ventaja de nutrirnos de muchas mentes privilegiadas, como Judith Butler, pero tampoco podemos dejar de lado ese otro conocimiento que nos dan las
obras literarias, las obras de cultura popular, la poesía, las obras sinfónicas, las canciones populares representadas en figuras tan icónicas desde nuestro sur como Frida Kahlo o la fotógrafa Gabriela Iturbide. La vida y la creación de personajes como Silvina Ocampo o Saturnino Herrán, de Salvador Novo o Villaurrutia. Y ahí también encontramos una nueva voz dentro de lo que es la música no solamente tradicional, sino la música de concierto, con figuras como Gabriela Ortiz, otra destacada maestra de la UNAM. Por cierto, Villaurrutia también fue profesor de la UNAM y también estudió en Yale durante un año en la Escuela de Teatro. Gabriela Ortiz ha sido invitada, por ejemplo, por la Filarmónica de Los Ángeles a presentar su obra Yanga como parte medular del centenario de esta gran orquesta, mientras la segunda parte iba a ser la novena sinfonía de Beethoven. Una mujer y un hombre, una compositora mexicana y una gran figura del canon universal. Es en esta lucha por romper estereotipos, por celebrar lo impuro, por reconocer en la cultura, la literatura, la música, en leer a Marta Lamas y a Silvia Molloy, en releer a Rigoberta Menchú y a Rita Segato, que podemos encontrar muchas nuevas luces, mucho terreno fértil de investigación en el cine, en las telenovelas, en la cultura popular, telenovelas inimaginables como La Casa de las Flores o Vida, ahora son parte de la conversación cotidiana, y todo esto tiene su origen en ese rescate de estas otras voces, desde Sor Juana hasta la idea de Ometeotl. Así es que no es sino con entusiasmo y deseo de aprender de todos ustedes que estoy muy entusiastamente presente y agradecido de esta construcción de una red que va a crear, como decía Claudia, una serie de vasos comunicantes que seguramente abrirán espacio para nuevas colaboraciones, nuevas investigaciones y nuevas luces en lo que es la creación de una sociedad más equitativa, más justa, más igual entre sur y norte, entre lo masculino y lo femenino, rompiendo esos moldes impuestos que no pueden continuar porque de ser así se perpetuaría ese teatro de crueldad que vemos en la frontera de Juárez, que vemos entre personas que tienen otras formas de manifestar su identidad sexual a todo lo largo del continente, y que con este tipo de actividades desde la academia podemos contribuir a la construcción de esta nueva sociedad que todos deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Benjamín, por tus palabras. Nuestra siguiente intervención es por parte de Moira Fradinger. Moira, por favor. ¿Estoy aquí? Sí. Sí. Es mi primer webinar en mi vida, así que espero, aquí está. Bueno, yo quería principalmente decirle buenos días a toda la gente que nos está escuchando, bienvenida a toda la gente que nos está prestando atención con respecto a poder participar a un evento de nuevas conectividades, un evento que para mí siempre es milagroso en este mundo
tan increíblemente fragmentado. Bienvenidos a una nueva red que aspiramos que siga la ruta de las orcas, una expresión que me regaló Ever Osorio, a quien probablemente conocerán más tarde, ruta que va de norte a sur y viceversa, desde Alaska a la Patagonia, o la ruta de las rayas marinas que empieza en el Atlántico brasileño y termina en el Golfo de México. Migraciones a lo largo de toda la cintura cósmica de América, como hubiera cantado Mercedes Sosa. Creo que estoy dando a conocer mi compatriotismo con Claudia Valella aquí. América como nombre utópico dado al continente que habitamos, como dijera el cubano José Martín, nuestra América, como dijera la feminista brasileña Lelia González, nuestra Améfrica ladina, que incluye por supuesto a todos los pueblos de Abya-Yala, que hoy le dan ese nombre al territorio que habitamos en pos de la búsqueda de sus derechos. Y estoy aquí, quisiera profundamente agradecer a Claudia Valella, porque estoy aquí por ella, por mi querida amiga y colega y compatriota, y decirles que para mí es un honor participar de esta nueva red con colegas tan increíblemente maravillosos, tan solidarios, tan agradables, y conocer también cómo funciona, cómo poder participar en esta nueva red y testimoniar el nacimiento tan prometedor, como dijo Claudia al principio, de tanta gente que se ha unificado en este momento para empezar la red, me deja con la esperanza de que las conexiones migrantes, los vasos comunicantes, como se dijo, sigan creciendo, viviendo del compartir y no del competir, y con plena conciencia de que las contradicciones y los desafíos que presenta el mundo virtual a la que la situación actual nos obliga, nos pone un esfuerzo en las manos, que es el de buscar maneras de llegar a toda la gente que no llega a la Internet, es decir, la gente que la Internet deja fuera. Hay que inventar nuevos mundos, eso lo sabemos, y eso implica imaginar no solo los lazos sociales, sino también volver a imaginar las redes sociales. ¿Por qué una red para pensar el género? Me dedico a dos preguntas que surgieron como guía de este panel. ¿Por qué una red para pensar el género? ¿Y por qué una red para pensar el género de América? ¿Por qué para pensar el género? Solo puede ser para pensarlo críticamente, dado que el género es uno de los ejes fundamentales que nos enlazan en tanto seres hablantes y que los modos actuales de los lazos de género están en explosión y efervescencia, metamorfosis a veces fascinantes y a veces espeluznantes, y en muchos casos agravadas o puestas en visibilidad por la crisis de la pandemia. Lo mismo vale para el lazo o el no lazo, depende desde dónde se lo mire, de la sexualidad. Y pensar género y sexualidad críticamente solo porque el pensamiento crítico es una práctica política. No se trata solo de estudiar el mundo, sino también de cambiarlo, como ya sabemos. Investigaciones de género y o sexualidad, entonces, encarnadas en una práctica política en búsqueda de un mundo que nos horrorice menos. Un mundo en que la variable de género no nos deja pensar como universal y nos obliga a pensar como plural. El género es uno de nuestros lenguajes para hablar de las diferencias y las disidencias, de los poderes y los contrapoderes, de las violencias y las antiviolencias. Es un lenguaje que hablamos por fuerza, todos, todas y todes. El género es un régimen de diferencias que también es un saber hacer con las diferencias, un saber sobre las diferencias, que no se reducen a ningún número, que no son cuantificables, sino que tenemos que pensar como un poder creativo de mundos alternativos. Un saber hacer sobre, al decir de Hannah Arendt, la vacilante equivocidad del mundo, sobre los hechos del plural. El género no le pertenece a nadie, es un idioma que ninguna persona dicta, pero todas las personas hablan. Y nuestro asunto es cuáles son los mundos que podríamos construir con una práctica académico-política que le ofrezcan nuevos idiomas al género, inclusive un idioma en donde éste deje de ser tan crucial para organizar el lazo social. Y el punto 2, ¿por qué una red de género de América? Solo podría ser para pensar desde América, desde los puntos de vista que nacen de la heterogeneidad de nuestra América y sus múltiples idiomas, y no para pensar sobre América, acerca de, en torno de, con respecto a América. Trabajando en el norte, particularmente a los que participamos en el comité ejecutivo, traer las voces del sur se nos hace crucial para combatir lo que todavía sigue siendo una distribución colonial de la producción del saber,
en la que invariablemente el sur aparece como eterna ofrenda de datos, ejemplos, materia prima, y el norte aparece como eterno productor de tecnología y conocimiento. Queremos ofrecer plataformas para las voces del sur que no se escuchan en el norte. Queremos escribir con trazo profundo y urgente que no hay monopolios en la producción de conocimiento. Esperamos otorgar visibilidad a la imaginación del sur, a la riqueza del sur. Y por último, quiero llamar la atención sobre el hecho de que aquí en New Haven, desde donde estamos hablando, el lanzamiento de la red sucede el 20 de noviembre, el último día de la Trans Awareness Week, la semana de concientización trans, que también contó con un taller en castellano, liderado por una mujer trans boliviana, Tamara Núñez del Prado, y que el evento sucede también a 4 días del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Los dos eventos hacen eco de temáticas que hoy absorben grandes movimientos sociales americanos que nos ocupan: la disidencia de identidad de género, la disidencia sexual y la lucha contra la violencia de género. Visibilicemos entonces un espíritu americano en los dos eventos. El 25 de noviembre conmemora a las hermanas Mirabal, asesinadas por Trujillo en la República Dominicana en 1960. Hoy en día los movimientos contra la violencia que vienen desde el sur, desde la Argentina, desde México, desde Chile con las tesis, son los que más rápidamente cruzan las fronteras. Y tal como mencionó Núñez del Prado en New Haven, en cuestión de despatologización de la disidencia de género, son países latinoamericanos, Uruguay, Argentina, Bolivia, los que han liderado la lucha planetaria en la última década. Nos hace falta mucha red para visibilizar el volcán creativo que viene avanzando desde el sur. Gracias. Muchísimas gracias, Moira, por preparar unas palabras tan sentidas, tan importantes sobre qué es el conocimiento que se hace desde el sur. A continuación, quiero presentarles para platicarnos sobre la importancia de los estudios de género desde su perspectiva a Lucía Sicha del CIEG. Muchas gracias. Traté de poner el fondo. Pero acaba tu video, Lucía, por favor. Ahí estás. Ya. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Perdón, traté de poner el fondo a tono, el mapa, que Amneris me hizo un tutorial personal, pero fracasé. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Estoy muy entusiasmada por el lanzamiento de esta red y por ser parte de ella. Agradezco también a mis compañeros y compañeras del panel. Es difícil hablar después de tantas palabras bellas y bastante descriptivas de lo que significa o la importancia que implican los estudios de género. Quizás podría aportar desde mi perspectiva qué significan los estudios de género en un sentido que no solamente tiene que ver con las relaciones sociales, tanto grupos y dinámicas de grupo, sino también con nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces, voy a ser breve, pero sí me gustaría precisar que los estudios de género nos han mostrado que nunca fuimos neutrales, que nunca fuimos objetivas y que nunca fuimos naturales. Posibilitan los estudios de género desarrollar una perspectiva de género justamente que cuestiona esta presunta objetividad, neutralidad y naturalidad con la que vemos el mundo y de alguna manera sacude este punto de vista, esta forma de entender la realidad y nos atraviesa de tal manera que llegamos a hasta incluso cuestionar nuestra propia identidad. Y tiene mucho que ver con lo que decía antes mi compañera Moira, y es desde qué punto de vista estamos viendo este mundo. Bueno, es desde una cultura profundamente androcéntrica, y una cultura que desde esta situacionalidad androcéntrica implica la jerarquización de los cuerpos, la subordinación de todo aquello que identificamos como lo feminizado. Entonces, la perspectiva de género no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad justamente para poder criticar esta situacionalidad y proponer, a su vez, otras formas de ver el mundo,
que rompan con esta jerarquización, con estas relaciones de desigualdad. Y esta ruptura también va a tener que ver con un compromiso político y situado, justamente, situado, y acá vemos la relevancia justamente de una red interdisciplinaria de América Latina, porque el género no es universal, el género también está situado, el género en Canadá no es lo mismo que el género en México, que el género en Argentina. Toda esta ruptura, este entramado subjetivo con el que vemos el mundo y que nos hace pretender universalidad, empieza a desintegrarse con una perspectiva de género que nos obliga a la producción local, a la comunidad, y a entender a través de redes y de relaciones cuál es la forma en la que yo veo el mundo y desde qué forma yo estoy legitimando relaciones de jerarquía que incluso a veces una quiere romper. Entonces, la perspectiva de género creo que tenemos que interpretarla como una herramienta que nos hace ver que justamente su necesidad, la necesidad de su existencia, implica ver que nunca nosotras y nosotros podemos producir conocimiento, podemos tener una práctica social sin que esté atravesada por relaciones sexogenéricas, relaciones relativas a la sexualidad también, a los procesos de racialización, etc. Entonces, cuando pensamos que no tenemos perspectiva de género, estamos situadas en esta forma natural, supuestamente natural de ver el mundo, en esta forma supuestamente objetiva de ver el mundo, y neutral, que es la que reproduce nuestra propia subordinación. Y digo nuestra propia subordinación porque está en función de los intereses de una cultura androcéntrica representada por un tipo de sujeto con unas ciertas características, y es un varón blanco, cis, heterosexual, adulto, occidental. Entonces, la perspectiva de género, cuando decimos es necesario desarrollar estudios o producir conocimiento con perspectiva de género, no queremos decir que cuando lo hacemos sin perspectiva de género no la tenemos. Lo que situamos cuando decimos con perspectiva de género es una perspectiva que se corra de la perspectiva hegemónica, de esta perspectiva androcéntrica, que nos corra a nosotras de nuestro marco de referencia y nos haga criticar nuestras propias prácticas. Entonces, creo que la importancia de los estudios de género es poder empezar a entender que en nuestra propia subjetividad, en nuestra propia forma de entender el mundo, es donde más arraigada tenemos una cultura androcéntrica. Y formar una red es fundamental para una comunicación que a través de la interacción nos haga ver qué sesgos estamos reproduciendo y qué sesgos son los que justamente estamos intentando no reproducir. No es posible estudios de género, no son posibles los estudios de género, ni una perspectiva de género, ni una práctica feminista, si no tenemos o no ponemos en crisis nuestros propios valores. Es decir, que los estudios de género y la perspectiva de género nos tienen que hacer sentir incómodas, nos tienen que correr de nuestro lugar de confort y ver que nuestros privilegios, en cualquier eje que los tengamos, implican los obstáculos o son a costa de los obstáculos de otras personas. Y así también visibilizar que los propios obstáculos que nosotras tenemos también tienen que ver con los privilegios de otras personas. Poner en crisis este juego, estas relaciones de poder centradas en privilegios y obstáculos, es uno de los fundamentos para mí de la perspectiva de género, y eso implica y es transversal a todas las disciplinas científicas y también fuera de la academia, o en realidad como parte de la academia también, en nuestra práctica, en nuestra propia vida. Los estudios de género no son el libro que hay que ir a buscar, sino es justamente nuestra práctica cotidiana. Entonces, una perspectiva de género que para mí sea fructífera o fundamental, o de alguna manera el espíritu de la perspectiva de género, es poder en nuestro cotidiano empezar a revisar todo aquello que de alguna manera damos por sentado. Valores que nos van a hacer sentir incómodas, porque socializamos y crecemos en este sistema de valores, pero que al mismo tiempo esa incomodidad es parte de una nueva forma de ver el mundo, de un reacomodo, una reorganización social que nos permita romper con una lectura jerárquica de los cuerpos. Creo que ya terminé, no veo a nadie, solo fotos, pero porque me tengo el tiempo. Te queda un minuto, no sé si quieras aprovecharlo o... ¿Cuánto me queda?
No, lo que sí me gustaría poner en crisis es esta noción de objetividad, pero no solamente que la llevamos al campo de las disciplinas exactas y naturales, porque es muy fácil. La objetividad tiene que ver justamente con lo que decía antes, con una práctica que es cómo yo interpreto mis intereses y mis deseos. ¿De dónde surgen esos intereses y esos deseos? ¿En qué cultura? Son contextuales, si no son innatos, si yo los aprendo y son sociales, entonces hay una forma de socializar que sigue estabilizando las relaciones de las cuales, por lo menos las prácticas feministas a las que digo, relaciones que queremos romper porque entendemos que, de vuelta, son las que legitiman obstáculos para personas generizadas, con identidad de género y sexualidad feminizadas. Perfecto, muchas gracias, Lucía, justo en tiempo. Ahora tenemos, como se dice en inglés, last but not least, a la doctora Alicia Girón del PUEA. Alicia, bienvenida y muchas gracias. Sí, necesito que me pongan, ok, ustedes manejan el Start Video, porque dice que no lo puedo compartir. Creo que no me ven todavía. Ya se está compartiendo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, es un gusto, realmente me siento muy halagada y muy comprometida con esta red y agradezco muchísimo la invitación del comité ejecutivo, a Claudia, a Benjamín, a Héctor, a Meneris, a Asia, que ha sido quien nos ha estado contactando todos los días. Y bueno, después de haber oído las palabras de Moira, pues todo lo que ha dicho en relación pues al pensamiento latinoamericano, me siento como latinoamericana, que la sangre corre sobre mis venas, porque realmente es muy emocionante estar aquí con ustedes. Bien, yo voy quisiera en la siguiente lámina, lo que yo estoy haciendo, yo voy a hablar como economista y como economista feminista, y una de las cosas por las que voy a empezar es por los mitos de la economía. Cuando nosotros iniciamos los estudios de introducción a la economía, durante los primeros días que entra uno a una escuela de economía o a un curso de economía, nos enseñan que los recursos son escasos. Y la otra metáfora, un poco, bueno, expresada en los... y por eso le dieron el premio Nobel a Milton Friedman, es que el dinero cae desde el helicóptero y por el otro lado, la economía únicamente ve el trabajo remunerado. O sea, pongo en el centro de esta discusión sobre género estos tres mitos de la economía, porque realmente es una apreciación muy falsa, y de allí es, ¿verdad?, que una de las grandes aportaciones de la economía feminista es que los recursos pues no son escasos, definitivamente no son escasos, y además el dinero lo tenemos que ver como una criatura del Estado, es decir, que el Estado es el que crea el dinero a partir principalmente de su Banco Central. Y algo que es la aportación es el trabajo no remunerado, o sea, la economía, por lo mismo de que es una ciencia que solamente se basa en lo monetario, pues no ve el trabajo no remunerado. En la siguiente lámina, lo que vemos es que la economía feminista se centra principalmente en la economía de la vida, y esto es muy importante, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo y que muchos de nuestros países, e incluso los propios países aparentemente desarrollados, han estado jugando entre la economía de la vida, ¿verdad?, y el seguir el proceso económico de la producción. Entonces, no importa, dentro de estos mitos de la economía, el mito de la ciencia económica es que no importa la economía de la vida. Y entonces, de allí la importancia de la aportación de la economía feminista es precisamente la economía del cuidado, y por lo tanto, lo que viene a ser producción social. En la siguiente lámina, la reproducción social, o sea, ¿cómo la entendemos? Bueno, es muy fácil verlo porque es algo del día a día. Por ejemplo, se ve, o sea, desde el ámbito de la economía feminista, el concepto de reproducción social
definen 3 aspectos. Uno es la reproducción biológica, lo cual es los niños realmente nacen en el seno de la mujer, pero al mismo tiempo ese producto, estoy hablando en términos totalmente de economista, ese producto es la reproducción de la fuerza de trabajo. Y así es como tenemos que verlo. Y por lo tanto, esa reproducción de la fuerza de trabajo es una obligación del Estado, es una obligación del Estado nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Y por ahí en esta definición hay algo que nos queda un poquito suelto, que es lo que tenemos que profundizar, que la reproducción social sostiene un sistema social donde continuamente va reproduciendo relaciones políticas, jurídicas e ideológicas que crean las condiciones en las que las relaciones económicas de producción pueden operar. En la siguiente lámina, lo que vemos, por tanto, es que en la reproducción social hay algo más que se cruza y que el género es el que cruza, o sea, clase social, etnia, raza y principalmente el espacio económico donde la fuerza de trabajo se inserta al mercado laboral. Esto es muy importante porque las condiciones de reproducción social han llevado a las mujeres y estamos insertas en un mercado laboral con ciertas especificidades donde de alguna manera se denotan las inequidades en las cuales es muy importante tener la perspectiva de género. En la siguiente lámina quiero poner esto muy enfáticamente porque realmente es el Estado es el que define las políticas públicas para poder lograr una mejor equidad y disminuir las inequidades de género que hay en todas las sociedades. Y no solamente desde Alaska hasta la Patagonia, sino también las inequidades que hay, ¿verdad? En Asia, en África, en la propia Europa. Y por eso es que es muy importante decir que el dinero, que es el que emite el Banco Central, es una criatura del Estado, porque es el que define principalmente el gasto público a través de políticas públicas y por lo tanto hay una relación entre lo que, si hablamos de nuestro país, hay una relación estrecha entre lo que viene a ser lo que pasa fuera de nuestro país, fuera de un espacio económico, político y social, que son las relaciones de la macroeconomía y que por supuesto impactan directamente en lo que vienen a ser la unidad familiar. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es cómo todas las políticas de austeridad y las crisis han puesto en juego lo que viene a ser la reproducción. Son precisamente estas políticas de estabilización que en América Latina tuvieron un eco y hasta el día de hoy, no importa que sean gobiernos de izquierda, de derecha, populistas, no populistas, las políticas de austeridad han hecho un daño enorme y en la siguiente lo vemos, un daño enorme en cuanto a los derechos de las mujeres y de los hombres a través de las políticas públicas. ¿Y cuáles son esas políticas públicas? Son principalmente el gasto público en la definición de cómo arreglamos, o sea, ese gasto público que se va a educación y que definitivamente el restringir la educación definitivamente nos crea un problema porque esto también se va a ver reflejado en la disminución en salud y por lo tanto hay menos oportunidades para los hombres y las mujeres, pero sobre todo para las mujeres por las inequidades de género que existen. Y esto se va a ver reflejado en la participación política también de las mujeres. En la siguiente lámina, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la economía, las decisiones que pasan en este momento, y justo, ¿no? Georgieva, quien preside el Fondo Monetario Internacional, dice es que estamos viviendo una de las peores crisis jamás antes vistas. Pues sí, efectivamente, esta crisis que se da por un parón de la economía efectivamente afecta inmediatamente a lo que es las unidades familiares, y ya no hablo de unidad familiar de mamá, papá y niños, unidad familiar donde conviven tanto niños con los abuelos, niños con los tíos, o que muchas veces incluso las niñas son las que se encargan de cuidar a los niños, pues todo esto se ve de alguna manera afectado terriblemente. En la siguiente lámina
lo que vamos a ver, y vuelvo a insistir, que las políticas de austeridad impactan directamente en las esferas de la vida social. En la siguiente lámina, esto es muy importante y esto quiero mencionarlo porque efectivamente esto es parte de lo que se trabajó en el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres y son una de las cosas que se deben de cambiar automáticamente, pero esto se cambia definitivamente a partir de la inversión que hace el Estado a partir de las políticas públicas. Y esto es que debemos de combatir las normas adversas y promover modelos positivos, asegurar la protección jurídica y reformar las leyes, reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico, que esto es importantísimo. Por ejemplo, aquí una de las grandes aportaciones de la economía feminista es el tiempo, el uso del tiempo al interior de la unidad familiar y cómo se determina que las mujeres dedican más tiempo al cuidado, a la economía de la vida que los hombres, pero además también esto, porque cuando hay políticas de austeridad, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no hay guarderías? ¿Por qué no hay mayor oferta para que los niños vayan desde pequeños a un cuidado? ¿O por qué no hay un cuidado para los adultos mayores o para quienes están enfermos? Y esto definitivamente, si no lo hay en nuestros países, es porque gran parte de las políticas públicas se encabezan a otros intereses que no son los de la economía de la vida. Entonces, sí tenemos que cambiar la cultura y las prácticas también empresariales. Aquí es muy importante ver la inequidad de las mujeres en puestos directivos y por el otro lado, pues garantizar sobre todo el empleo. Una de las funciones principales de todo Estado es la creación de empleo y por supuesto que la creación de empleo no solamente es el sector público, sino que la inversión pública dispara principalmente la inversión privada. Y esto nos va a dar a las mujeres, en la medida en que tengamos mayores oportunidades, pues una mayor voz y una mayor presencia colectiva. Entonces, en la siguiente lámina, y ya para poder terminar, quiero enfatizar definitivamente que hay una lucha entre lo que es la economía de la vida y la economía que nos exige que salgamos todos los que somos trabajadores indispensables, ¿verdad? A salir, a seguir trabajando, a seguir con el proceso de reproducción productiva, pero de allí, ¿verdad?, que queda en juego y nos afecta muchísimo a la economía social. Por el otro lado, la economía del cuidado y las políticas macroeconómicas están realmente en un choque constante y algo que me parece fundamental y que la CEPAL ha enfatizado muchísimo es el ingreso básico universal, sobre todo para las mujeres que no tienen derecho a una pensión, que no tienen derecho a la salud y que lamentablemente han estado en el cuidado, pues precisamente de la fuerza de trabajo de un país y todas tienen derecho. Y como le decía en algún momento Alicia Bárcenas en una plática, es que a su tiempo libre, o sea, tienen derecho a que también tengan mejores oportunidades, ya sea a volverse a regresar a la escuela, a mejorar su salud, etcétera. Yo con esto creo ya estoy terminando. No sé si hay una siguiente lámina. Sí, bueno, aquí están las políticas públicas y los derechos económicos, que también son muy importantes. En la siguiente lámina, esto, por supuesto, que si bien el punto 5, que es equidad de género y que está dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pues el 5 va para educación, para salud, para infraestructura, para el acceso al agua, para el acceso a energía no renovable y que de alguna manera tiene que ver con todos los siguientes y que desde mi opinión es un objetivo de desarrollo sostenible muy importante y que debe de estar relacionado sobre todo para las políticas públicas. En la siguiente lámina, bueno, yo concluiría de que no hay, ¿verdad?, que es muy importante para que las mujeres podamos insertarnos en una mejor sociedad, pues la economía púrpura, la economía verde y el empleo. Y que esto definitivamente requiere de cambios de políticas macroeconómicas, dejar afuera la palabra de austeridad
y propiciar el crecimiento y el empleo para que el género, ¿verdad? Todas las inequidades que vemos, sobre todo en todos los informes últimos desde que aparece la Agenda de Desarrollo 2030, en todos los informes del Fondo Monetario Internacional, de McKinsey, del Banco Interamericano del Desarrollo, del Foro Económico Davos, pues vemos cómo están reflejadas las inequidades. Y me parece que no sé si hay otra más. Y bueno, pues nadie se queda atrás, es el lema, ¿verdad?, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo con esto terminaría y dejaríamos de pasar el PowerPoint. Y pues sí me gustaría mencionar, ¿verdad? Creo que no me deja compartir la pantalla. No sé por qué, pero bueno, sí. You can't start your video because the host has to stop it. Ok. Bueno, pues por mí serían todas las palabras. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Les pido a todas las panelistas que enciendan su video. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos, por un lado, algunos comentarios en las redes sociales que voy a leer para que también ustedes los conozcan. Marta Lidia Hu nos saluda desde Guatemala. Mundo Mujer nos habla de las diferentes expresiones feministas en las artes y en los demás ámbitos de la vida diaria, son indispensables para avanzar en el camino hacia la igualdad real. Fabiola Teresa dice que está muy de acuerdo con las palabras expresadas por Moira, felicitaciones para ella. Claudia Bacci también dice que es un gusto escuchar a Moira y que felicidades a todas y todos por esta iniciativa. Teresita Rojas Juárez dice que enriquecedor escuchar la aportación de Moira. La perspectiva de género en muchos casos ha sido secuestrada por el sistema neoliberal que nos vuelve a remitir al sistema patriarcal. Fabiola Teresa Vargas nuevamente dice que está de acuerdo con lo que expresó Lucía Sicha, es que es necesario nombrar, siempre acompañando del análisis sociocultural de sexo género. También dicen que excelente la participación de Lucía. Marilu Princesa Aguirre nos saluda, es que muchas gracias a Aisha y al equipo de Yale University y al CIEG y a la UNAM. Nayana Guerrero, muchas felicidades a todas y todos por esta gran red incluyente para la generación e intercambio de conocimiento. Erendira Sánchez dice qué privilegio escuchar a la doctora Girón. Tenemos dos preguntas. La primera, por parte de Erendira Sánchez, ¿cuál sería el hilo conductor de los estudios de género independientemente de la región del mundo? No sé si hay alguna de ustedes que quiera contestar esta pregunta. ¿Puedo? Sí, Lucía. A mí me parece justamente que el hilo conductor es que estamos en una sociedad, en sociedades donde no podemos no estar generizadas. O sea, parte de nuestra identidad pasa por los procesos de generización. Entonces, poner en crisis qué están legitimando las formas de relacionarnos de esta manera tiene que ver con una comunicación global. Sí es importante el desarrollo en América Latina y dentro de América Latina todas las particularidades y también en diálogo con otros países y en otros lados, ver cómo las relaciones de género, ese hilo conductor, la generización, tienen estas singularidades que son necesarias empezar a dilucidar para poder ver cómo impacta en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad, en nuestra forma de organizarnos. Entonces me parece que para pensar un hilo conductor es lo primero que se nos tendría que venir a la cabeza. No hay cultura, por lo menos occidental, ¿no?, que hoy conozcamos, que no esté atravesada por las relaciones de género. Es nuestro marco de referencia, sea que nos identifiquemos personas cis, personas trans no binarias, el marco de referencia es el sistema binario. Entonces, ese binarismo, que además implica un sistema de valores asociado, no casual, sino causal, y que tiene que ver con las dicotomías entre razón, emoción, mente-cuerpo, esto de universal, concreto, etc. Todo este sistema
tiene un impacto relativo a nuestra subjetividad y también en nuestra forma de dimensionar otros procesos identitarios, como son los de racialización, los etarios, por ejemplo. Entonces hay que pensar el hilo conductor, me parece, de esa manera. Moira. Yo no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Lucía. Simplemente quisiera agregar una cosa que para mí es fundamental desde que yo me sumí al tren del feminismo, ¿no? Muchos años antes, y es que el hilo fundamental es el cambio para mí. Es una práctica académica en este caso, porque estamos armando una red académica que no puede dejar de ser activista. Es decir, no puede dejar de tener una pata muy fuerte, muy profunda, bien plantada en la política para el cambio. Yo siempre digo un mundo menos horroroso, ¿no? Porque pensar en un mundo utópico, bueno, ya sabemos dónde llega, pero creo que la cuestión es construir mundos a través de nuestras conexiones y de nuestras investigaciones y de nuestros descubrimientos, como decía Alicia también, ¿no? Construir un mundo en donde la vida se nos haga menos espantosa, como a mí me pasa en este momento que yo me horrorizo permanentemente, ¿no? Entonces esa es la cuestión a la que aspiro. Con lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es que la práctica académica feminista es una práctica política. No sé si Alicia o Benjamín quieran añadir algo. Bueno, sí, yo creo que es muy importante poder diferenciar a veces entre economía feminista y economía del género, y lo voy a decir. Economía del género es cuando nosotros, y por eso es que siempre estamos luchando por presupuestos con enfoque de género, es el que se ven las desigualdades que hay a partir de las estadísticas. Y bueno, no solamente a partir de las estadísticas, sino como seres sociales nos damos cuenta de esa disparidad que hay entre hombres y mujeres y que vamos naciendo así. Y que en América Latina lo vemos sobre todo de que las niñas estamos condicionadas a cuidar a los hermanitos, a hacer los cuidados de la casa, pero porque son patrones culturales que vienen, que son ancestrales. Entonces, aquí es donde poco a poco, y yo insisto mucho en las políticas públicas, que es el medio realmente para poder cambiar. O sea, ¿por qué un gobierno nos quita acceso al cuidado de guarderías? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener centros o casas de día o casas para los abuelos donde puedan estar mucho mejor conviviendo? ¿Y por qué la mujer tiene que ser, no solamente trabaja en la economía formal, trabaja en la economía informal y además tiene que estar al cuidado de la vida? Entonces, yo creo que aquí es, y lo digo porque no es porque sea un gobierno de derecha, de izquierda, populista, no populista, sino que son cuestiones donde aquí sí el movimiento feminista tiene que luchar. Y cuando hablamos de movimiento feminista es que incluye a todos los géneros, y esto me parece que es fundamental. Y bueno, es un tema muy apasionante, todo lo que se ha dicho, o sea, realmente, pues estoy muy contenta y podría seguir platicando, pero creo que tenemos algunos minutos. Gracias, Neris. Gracias, Alicia. Efectivamente, podríamos quedarnos horas platicando, que es un poquito lo que nos ha pasado en el comité ejecutivo, que queremos tener reuniones muy chiquitas y estamos horas platicando porque es una especie de tertulia la que hemos desarrollado de manera espontánea. Benjamín. Yo simplemente quisiera, felicitar la increíble sabiduría de Moira, de Lucía, de Alicia, y subrayar que no estamos hablando de temas biológicos, sino de temas culturales. Y en el caso de Alicia, simplemente quisiera que nos hiciera un breve comentario sobre dos personajes icónicos en esta discusión, que podrían ser Margaret Thatcher y Deirdre McCloskey. Quizás con un poquito de introducción sobre Deirdre McCloskey, que es muy conocida entre los economistas feministas radicales en México y América Latina, pero no quizás del público en general. Y este es uno de los temas importantes, que la red tiene que ser
una herramienta para amplificar la discusión, la inclusión y las voces de todas ustedes. Sí, bueno, así muy sencillo, yo creo que McCloskey es una de las personas que ha roto todos los paradigmas. Economista, lesbiana, bueno, trans y además marxista. Entonces, ha roto todo y ha sido una figura pues muy comentada dentro del medio de los economistas, pero ha luchado contra todos y ha roto paredes y demás. Entonces, yo creo que estas figuras nos inspiran de alguna manera, y sobre todo en la economía, Benjamín, porque por eso inicié con los mitos de la economía. La ciencia económica está muy mal y desgraciadamente quienes son los economistas grandiosos que dirigen nuestros países, y no hablo de América Latina, sino en general, ¿verdad? Hacen un daño enorme a las inequidades que hay entre los diferentes géneros. Y por supuesto, Margaret Thatcher, una persona sumamente inteligente, pero que llevó los programas de la austeridad al fondo. Y ese es lo que a mí, esa palabra, bueno, no la soporto. Y voy a decir algo que siempre confieso, Benjamín. Y lo digo sinceramente, no me importa, pero lo voy a decir. Yo estuve en una escuela católica de madres benedictinas. Y cuando venía la cuaresma, había que hacer la austeridad. ¿Y en qué consistía la austeridad? En dejar de comer, estar en la casa, no podías jugar, infinidad de cosas. Y esa austeridad que yo recibí de niña es lo que ahora veo en nuestros gobiernos. Entonces, cero austeridad es que no hay que gastar, ¿no? Es austeridad franciscana, no gastes. Y yo lo que digo a mis alumnos, y con esto termino, si tú no gastas, si tú no tienes empleo o te reducen tu empleo y no gastas, en ese momento estás afectando a una persona que hace el producto que tú vas a consumir y que vas a dejar de consumir, y estás dejando sin empleo a la otra persona y a su propia familia. Entonces, yo creo que es un concepto que tenemos que romper de estos gobiernos que definitivamente, eso sí, pagan el servicio de la deuda externa, no se quieren enfrentar, es más, negocian con BlackRock, que es el caso de Argentina, y ¿para qué tenemos que consumir si consumir es un pecado capital? Y yo con esto termino. Muchas gracias. Tenemos ya nada más 8 minutitos y hay algunas preguntas, entonces a lo mejor se puede sus hijas. Stephanie, género más significativos que ha identificado en la disciplina del urbanismo. No sé si alguno de los panelistas sabe una. Bueno, la perspectiva de género en urbanismo, y ahí hay bastantes estudios dentro de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Harvard, así como en universidades de Andalucía y de Colombia, es simplemente espacios que sean seguros para mujeres y para personas que asumen otras identidades sexuales y que además rompan con ese patriarcado que favorece también la creación de oportunidades de capital para los hombres a costa de los demás. Y esto va desde los grandes centros comerciales hasta el comercio informal en las calles, y obviamente es un tema donde el urbanismo feminista también tiene que romper muchos paradigmas de para qué la ciudad, para quién la ciudad, cómo la ciudad. Moira. Yo quiero agregar un comentario porque hace 2 semanas leí un informe que no tiene necesariamente que ver con América Latina, pero supongo que en América Latina también sucede, sobre campos de refugiados, particularmente en Europa y en el Medio Oriente. Y lo que vos decís, Benjamín, justamente es lo que las feministas que escribieron este informe sobre campos de refugiados apuntaban sobre, por ejemplo, organización del espacio en torno a la accesibilidad a las facilidades de los baños, para que las mujeres particularmente y los cuerpos feminizados, como bien decía Lucía,
transcurran o circulen por espacios más seguros. Y supongo que en el campo latinoamericano debe haber mucha gente, que yo particularmente no conozco, pero debe haber mucha gente que está trabajando precisamente sobre cómo organizar el espacio de tal manera de que los cuerpos feminizados y los cuerpos más vulnerables circulen con mayor libertad. Alicia. Sí, solamente un dato. Acabamos de presentar un trabajo sobre violencia en el seminario de la Federación Mexicana Universitarias, y uno de los datos que me llamó mucho la atención de la encuesta que se hizo por parte de mujeres es que el 85% de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público y por supuesto en la ciudad. Esto me parece importantísimo, pero es lo que estoy diciendo, la violencia tiene que ver precisamente por esa falta de gasto público en infraestructura. O sea cuando se empiezan a ver cómo estas partes que afloran de nuestra cultura o que afloran como problemas cotidianos, tenemos que cruzarlas con lo que es la economía. Gracias. Gracias. Bueno, aquí vemos eso justo, y hay una de las preguntas que tiene que ver con cuál debe ser, digamos, la incidencia entre el papel del Estado y el papel de la sociedad civil para lograr estas transformaciones que son, digamos, el motor ético de los estudios de género, ¿no? Ahí creo que esa también es una pregunta que nos lleva a pensar incluso en cuestiones de corte más normativo sobre cuál debería ser el papel de los estados, qué tanto poder deben tener, y sobre todo pensando en la entrada de las feministas a los gobiernos y a los estados, ¿no? También creo que hay muchas ramificaciones en la discusión que podemos tener al respecto. Una pregunta que viene de Liliana Cruz y es sobre la intervención de Alicia. ¿A qué se refieren la economía púrpura y la economía verde? Que pues tiene que ver con estos colores simbólicos del feminismo. Alicia, por favor. Sí, la economía púrpura es principalmente el cuidado de la vida, pero principalmente es care economy. O sea, es la importancia está relacionado con el uso del tiempo, las actividades que hacen las mujeres en las unidades familiares, y precisamente va a care economy, al cuidado de la vida. Y economía verde es la economía que va definitivamente a los renovables, a los instrumentos. Entonces ahí es donde se cruza, y hay muchos estudios. Hay un estudio en particular que se ha hecho para Turquía, y otro me parece que es para Manhattan, donde se hacen, o sea, invertir en ese tipo, por ejemplo, es muy poco los datos que han hecho las economistas feministas. Invertir tanto en economía púrpura como en economía verde te crea empleo y te ayuda a un mayor beneficio social. Voy a tratar de buscar para podérselos enviar a ustedes. Muchas gracias, Alicia. Otra pregunta para la última ponente, es decir, para Alicia. ¿La solución entonces la tiene únicamente el Estado para la equidad de género? Considerando que la representación social, ya sean las ONGs o la organización social, tiene un gran impacto para las políticas públicas que se pueden llegar a crear. Asimismo, en la academia se hace un gran esfuerzo de aportar en el ámbito de género. Bueno, definitivamente yo considero que sí, las políticas públicas son importantísimas, pero recordemos que el gasto público, el presupuesto de gasto público pasa por regímenes democráticos, es aprobado en los parlamentos. Esto es muy importante verlo, porque no es de que se le ocurre o sea, el Estado así como una cuestión abstracta. Todo el gasto pasa por aprobación, o sea, levantar la mano de los diputados y posteriormente de los senadores. Aquí es muy importante. Otra cosa que es muy importante, sí, la participación de la sociedad civil, considero que es importantísima, pero también es muy importante lo que está, y que lo voy a decir, es en la Agenda 2030,
lo que está atrás de la Agenda 2030 son dos palabras claves, shareholders y stakeholders. Y a veces se cruza shareholders con stakeholders. Me cuesta mucho trabajo a veces diferenciar, pero stakeholders lo entiendo perfecta. Son los accionistas de las empresas. Entonces, aquí es donde el movimiento feminista y los movimientos populares son importantísimos para manifestarse y que haya mejores políticas públicas para la sociedad. Y sobre todo, la equidad, o sea, disminuir la equidad entre géneros. Quizás es muy complejo y, bueno, así son como bullets, ¿no? Que estoy, pero es mucho más profundo. Gracias. Muchas gracias. Ya habrá mucho tiempo para seguir desarrollando estos temas en los grupos de trabajo. Hay una pregunta aquí que me parece importante porque tiene que ver un poco con lo que mencionaba Claudia al principio en la inauguración. Dice aquí, bueno, la pregunta está dirigida a Lucía Sicha. Saben que ya se me parece. A ver, no, aquí está. Es de Sebastián Zamudio. ¿Cómo incluir más y más el discurso de perspectiva de género e iniciar incomodidades en nichos androcentristas y sexistas como el derecho como alumna o alumno? En los que, en experiencia propia, hay un monólogo tradicional en la mayor parte de los casos por parte de profesoras, profesores, hombres cis. O sea, básicamente la pregunta es cómo hacer este discurso de incomodidades para la currícula, ¿no? Está buenísima la pregunta. Yo creo que una buena estrategia es plantear que no hay una forma de ver el mundo que no está atravesada por una perspectiva de género. Retomo lo que quise decir antes, y es que todas las personas tenemos una perspectiva de género desde que parte de nuestra identidad está generizada. Cuando hablamos de aplicar una perspectiva de género, es una perspectiva de género que estamos desarrollando desde prácticas feministas y que es cuestionar la naturalizada, esa perspectiva de género hegemónica que es la androcéntrica. Entonces, me parece que por eso una buena estrategia es rebatir esta noción de objetividad y neutralidad, porque siempre, por lo menos a mí me pasa mucho en espacios cuando voy a hablar en ámbitos de exactas y naturales, y hago epistemología feminista, tengo que básicamente entrar pidiendo perdón, porque parece que soy la fanática, que soy una negacionista de la realidad y que la ley de la gravedad es machista. O sea, ese es el imaginario que no es casual, sino que es un imaginario androcéntrico y en realidad dogmático y poco crítico, porque justamente la epistemología feminista es una crítica al dogmatismo y al fanatismo que reproduce y sigue estabilizando estas relaciones de poder jerarquizadas en torno al género, pero no solo, como hablaban nuestras compañeras antes, también respecto a los procesos de racialización. Entonces, justamente hay que criticar ese supuesto de objetividad y analizarlo desde una manera donde se planteen las contradicciones de esa forma de producir conocimiento, porque no hay más contradicciones que en áreas como las matemáticas, las ingenierías y las físicas, y sobre todo la biomedicina que implica el cuerpo, ¿no? Pero eso, donde ahí aparece lo más abstracto, lo más ajeno a lo social, es donde más tenemos que poner el ojo, porque de vuelta también la dicotomía entre las exactas y naturales y las sociales y humanidades es justamente una dicotomía también androcéntrica. Y lo digo porque probablemente la autoridad epistémica siempre habla desde la trascendencia, ¿no? Desde un ente por fuera de lo social. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿existe algún tipo de disciplina de campo de producción de conocimiento que no sea social y humano? O sea, ese es el punto. No existe una forma que no sea social y humana. Eso es transversal. Socializar y humanizar, entonces implica situar. Una persona que está cómoda en sus valores y sus privilegios está reproduciendo un cierto tipo de orden social, y eso es lo que tenemos que empezar a ver y a incomodar. Digamos que esos privilegios implican mis obstáculos. Entonces, problematizar la situacionalidad de la producción de conocimiento es fundamental para empezar a quebrantar estas comodidades. Muchas gracias. Tenemos que concluir este panel para dar paso a la siguiente actividad. Antes de despedirnos, me gustaría pedirle a cada una
y a cada uno de los participantes que en un minuto nos dijeran a manera de conclusión un resumen de por qué son importantes los estudios de género y su carácter interdisciplinar. Comenzamos contigo, Benjamín. Muchas gracias. Pues queda clara el entusiasmo, la diversidad de ideas, de recursos, y por eso se vuelve indispensable para cualquier discusión de cualquier tipo de actividad del conocimiento, el tener una perspectiva de género que nos permita como limpiar nuestra lente, de complejizar todo lo que queremos conocer, y esto no solamente entre lo masculino y lo femenino, sino también como ha escrito Marta Lamas, en cómo tratamos el canon de la cultura, de la literatura, de la música, del cine, rompiendo esa preconcepción del género, porque de alguna manera esa herencia colonialista nos ha puesto en una posición en la que siempre va a perder una propuesta desde el sur. Y si rompemos ese canon para crear otros cánones alternativos, sin dejar de estudiarlo, por supuesto, entonces vamos a tener una perspectiva que va a empoderar a todas las mujeres y a todos los seres humanos del sur para llegar a donde queremos llegar, a donde podemos llegar, a donde debemos llegar. Gracias, Benjamín. Moira, por favor. Voy a ser muy breve. Creo que todos, todas y todos los que estamos involucrados en este tipo de trabajo partimos de una base de inconformidad con la manera en que los lazos sociales en este momento organizan nuestras sociedades. Creo que estar aquí es estar por el cambio, por los cambios en plurales. Concuerdo plenamente con Alicia, con Lucía y con Benjamín, con todo lo que han dicho, y creo que tenemos que asumir nuestra postura fundamental, que es la de la inconformidad con el sistema en el cual vivimos. Gracias. Lucía. Voy a tomar el cierre con una pregunta que vi que me parece importante, y es de Miguel, y pregunta la posición de la red en relación con los feminismos trans excluyentes. No voy a hablar en nombre de la red, aunque Claudia al comienzo creo que fue bastante explícita cuando habló de la inclusión, pero sí un posicionamiento que tiene que ver con cómo yo entiendo la perspectiva de género y el feminismo al que describo, y va en línea con lo que decían mis compañeras Alicia, Moira y Benjamín antes, y tiene que ver con la ampliación de derechos. Una ampliación de derechos que no implica no criticar quienes definen los derechos y quienes definen quiénes somos personas y quiénes no somos personas, o quienes tienen más derechos que otras. Entonces creo que lo fundamental y que es transversal en los estudios de género, la perspectiva de género y la práctica feminista, de vuelta por lo menos a la que describo, es una reestructura social que diluya y que rompa con la jerarquización de los cuerpos. No hay jerarquización en la cual la práctica feminista a la que describo quiera o esté cómoda, ¿no? Entonces este inconformismo tiene que ver con eso, y eso implica también no subjerarquizar los cuerpos. No hay una graduación de quienes valen más o menos, es una ruptura, hay una ruptura que supuestamente va a implicar romper con vínculos causales entre anatomías y expresiones, identidades y roles de género. Muchas gracias, Lucía. Alicia, por favor. Bueno, en primer lugar, celebro hoy, 20 de noviembre, que iniciemos esta red, porque justo hoy es el Día de la Revolución Mexicana, una de las principales revoluciones del siglo XX, junto con la revolución que después creó la Unión Soviética. Bien, bueno, efectivamente, yo creo que es muy importante cruzar dos conceptos, feminismo y género, porque género representa las inequidades en las cuales constantemente vivimos, pero también los patrones
que de alguna manera hemos heredado y que por ahí nos acercamos a lo que es el feminismo, romper con esos patrones culturales. Y aquí es donde me interesa muchísimo enfatizar que el género, la economía y la cultura son una relación de causalidad y hay que seguir profundizando en estos sujetos para poder lograr un mundo mejor y una economía de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín, Moira, Lucía, Alicia, a todas las personas que están en la sesión de Zoom y en las redes sociales. A continuación, vamos a tener una actividad de actualizaciones de los grupos de trabajo. Hay 5 áreas a las que las y los integrantes de la red están adscritas y adscritos, y vamos a escuchar qué está pasando en cada uno de estos grupos. Les agradezco enormemente y seguimos con las actividades. Recuerden que vamos a tener un receso y regresamos, bueno, no ahorita, sino después de esta sesión de los grupos tendremos un receso y regresaremos a las 2:30 hora del este de Estados Unidos, 1:30 hora de la Ciudad de México para la conferencia magistral. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, aplausos generales. Muchísimas gracias a los y las panelistas. Realmente fue una sesión, como decía Amneris y Alicia, para hablar horas y horas, pero estamos un poco limitadas en el tiempo. Así que vamos a comenzar con los coordinadores de los grupos de trabajo que van a compartir un poco su visión de trabajo. Empezamos con Ali Siles del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que es uno de los coordinadores del grupo de trabajo de género y educación. Adelante, Ali. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Buenos días por acá todavía. Bueno, primero que cualquier otra cosa me gustaría mencionar, como decía Claudia, yo estoy co-coordinando el grupo Género y Educación junto con Consuelo Dinamarca, que de hecho estaba programada para estar en esta reunión, pero desafortunadamente tiene algunos problemas de salud y por eso quisiera aprovechar para mencionarlo, mandarle un abrazo y esperar que se recupere lo más pronto posible. Y bueno, decir que bueno, hemos estado intentando como vincularnos, quienes estamos adscritos a este grupo de trabajo. Es un grupo muy vasto por la propia temática, digamos, y en ese sentido es muy vasto. Educación y género, o género y educación, bueno, es un área que tiene una amplitud y una serie de oportunidades de trabajo muy importantes. Y sin embargo, bueno, todavía somos un grupo un tanto pequeño en términos más cuantitativos, somos poquitas personas las que estamos ahí. Y bueno, lo que hemos discutido es que lo primero, lo fundamental, es comenzar a comunicarnos entre nosotras, entre nosotros, empezar a compartir nuestras líneas de trabajo, nuestros temas de trabajo, para lo que hemos planteado la posibilidad de reunirnos más adelante como grupo. Si hubiese alguien interesada o interesado en participar, si cree que su perfil, sus temas de interés, sus líneas de investigación, etcétera, caben en este grupo, pues estaremos muy contentos de escuchar y de leer sus participaciones. Básicamente, como decía, eso es lo que estaremos intentando hacer, intercambiar trabajos, ideas, hasta ahora, lo que ya se está haciendo, en lo que cada quien está trabajando, para ver qué tipo de vinculaciones podemos hacer con vistas a que el trabajo del grupo pues, nos ayude a generar una discusión interesante, productos de conocimiento interesantes también, colaboraciones de trabajo interesantes entre las miembros y los miembros del grupo. Así que, pues, si hay alguien, como decía, que nos esté escuchando y que esté interesada o interesado y que crea que su perfil
y sus intereses de trabajo cabrían bien en nuestro grupo, pues estaremos bienvenidos o estaremos felices de darles la bienvenida y de escuchar sus propuestas. Así que por favor que nos contacten, ya se han hecho públicas como los canales de comunicación, así que básicamente eso es lo que tenemos por ahora. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ali, por la presentación. Ahora le damos la palabra a Verónica Montes de Bryn Mawr College, que va a hablar sobre su grupo Género y Teoría Feminista. Adelante, Verónica. Sí, buenas tardes a todos, a todes. Un gusto estar aquí. Bueno, pues yo soy una de las coordinadoras, somos 4 coordinadores, Ever Osorio Ruiz, Thomas Corners, Cristian de la Rosa y yo, que estamos coordinando este equipo de trabajo. Y bueno, somos 29 personas que estamos adscritas a este equipo de trabajo. Fue el día de hoy el primer encuentro que tuvimos. Entonces, hoy estuvimos 9 personas, pero hemos estado trabajando en el sentido de enviar, ¿no?, esa convocatoria, la invitación para empezar a pensar, ¿no?, en colectivo sobre lo que tenemos, lo que estamos pensando en cuanto a la misión, en cuanto a los objetivos, en cuanto a las actividades, ¿no? Entonces, recibimos comentarios, entonces fuimos armando un pequeño como rompecabezas y dándole un poco de organización a estas ideas, sugerencias, comentarios, inquietudes, deseos, sueños. Entonces, un poquito la misión, obviamente todo esto está en proceso y bueno, estamos pensando, bueno, que esto lo queremos plantear como un grupo, construir colectivamente un grupo de trabajo que nos lleve a profundizar la teoría, la metodología y la epistemología de los estudios de género y de la teoría feminista, cuyas investigaciones colectivas o individuales planteen conocimiento novedoso y reflexivo para pensar las desigualdades de género y sus distintas manifestaciones. También queremos poniendo, por tanto, la agenda de la investigación feminista en el centro de nuestras prácticas, ya que creemos que es a partir de esta perspectiva que se logra producir efectos epistemológicos transformadores. O sea, esto fueron las ideas que fueron surgiendo, ¿no?, y que fueron compartiéndose en el correo electrónico. Entonces fuimos dándole un poco de forma. Objetivos son muchos. Somos ambiciosos y sabemos que en un momento tendremos que ir aterrizando, ¿no? Pero bueno, creo que ese es un buen inicio, ¿no? Incidir en la realidad social a través de la realización de eventos académicos, publicación de investigaciones, ampliar nuestra comprensión de las jerarquías de género como una área central de la lucha para descolonizar la universidad. Crear un espacio en donde los miembros compartan sus trabajos para recibir comentarios, sugerencias y cualquier otro tipo de apoyo que permita no solo avanzar sus proyectos, sino también que les permita una diseminación más amplia de su trabajo. Y utilizar un lenguaje inclusivo que refleja la epistemología feminista, visibilizar las diversidades epistemológicas feministas producidas desde Latinoamérica, no solo en la propia región, pero sobre todo en los Estados Unidos. Generar un espacio de reflexión para la construcción de una teoría feminista y de género que aborde la dificultad de traducir gramáticas de género, ¿no? Y bueno, en las actividades estuvimos también soñando bastante, dando ideas, publicaciones colectivas, nos interesaría, colaboraciones individuales e institucionales, traducciones, por ejemplo, estábamos soñando un poco en ese sentido, buscar grants para financiar traducciones al inglés de trabajos feministas escritos en castellano. Podríamos pensar, por ejemplo, en llamarle colección de pensamiento feminista latinoamericano, biblioteca de saberes feministas hemisférico, cronología del pensamiento feminista en las Américas, diccionario de intraducibles. Esto fue algo que comentó Moira en cuanto a cómo traducimos este tema o este concepto de género, feminicidio, transvesti, ¿no? También pensábamos que quisiéramos formar que nuestro espacio fuera una plataforma, ¿no?, para activistas académicos en Latinoamérica que ofrezca este espacio para invitar a un diálogo entre los que están haciendo, empujando, produciendo los cambios en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Tutoría de jóvenes académicas feministas, es decir, apoyo a mujeres adultas jóvenes que se trasladan a estudios feministas. Como se pueden dar cuenta, o sea, son muchas cosas las que tenemos, pero bueno, ir aterrizando, creo que, como lo comenté hace un momento, las ideas, el entusiasmo es ilimitado. Y bueno, también planteamos esta mañana empezar ya a aterrizar, dándole forma, por ejemplo, en cuanto
formalización de los tiempos de trabajo, ¿no? Coordinamos, pensamos empezar ya a empezar el año nuevo, un año con un plan de trabajo, y entonces estamos con la tarea de organizarnos en las próximas semanas para definir cuándo empezaríamos a trabajar. Estamos pensando reunirnos una vez al mes para empezar a dialogar y empezar a aterrizar de todo esto, qué es lo que vamos a poder realizar y cómo realizarlo. Entonces, pues están invitados a los que estén escuchando, si están interesados en este grupo de género y teoría feminista. Y algo con lo que quiero cerrar también es la parte que me parece súper interesante en el sentido de la diversidad que estamos presentes en este grupo de trabajo, colegas de la UAN, en Azcapotzalco, del Colmex, Instituto Mora, acá en Estados Unidos, bueno, de Yale, yo que estoy en Bryn Mawr, Penn University, Universidad de Boston. Entonces hay una amplia diversidad, entonces, en ese sentido, y de diferentes experiencias, entonces creo que y multidisciplinario. Entonces, pues ese es el reporte. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Excelente resumen y muchas gracias por el entusiasmo. Realmente se siente. Vamos a pasar ahora a Débora Tomé, con el tercer grupo de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, que es una de las coordinadoras del grupo de género, economía, pobreza y salud. Adelante, Débora. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos que están hoy. Yo soy investigadora asociada de la UF en Río de Janeiro, del Laboratorio de Estudio de Género, y soy doctora en Ciencia Política, y soy una de las 3 coordinadoras de este grupo de género, economía, género, economía, pobreza y salud, junto con Celeste Wagner, Rosario Aparicio y Gisela Sarenberg. Bueno, hoy nos reunimos, el grupo ya habíamos hecho como una hoja para llenar con informaciones de todas las personas. Somos 19 en el grupo, 17 mujeres y 2 hombres. La mayoría están en universidades, bueno, que llamé latinas, que son mexicanas, y yo en una brasileña, y 8 en universidades estadounidenses como Brown, Pennsylvania State y Yale. El grupo hoy en el encuentro estuvimos 17, es un grupo bien diverso en sus perspectivas, de los participantes, de lo que esperan, pero también de sus backgrounds. Y eso nos pareció muy interesante porque había mucha gente ahí que estaba muy interesada justo en la idea del trabajo interdisciplinar. Y por eso también, siguiendo una sugerencia de la reunión previa que habíamos tenido, nos pusimos de acuerdo en esta idea de armar subgrupos, pero siempre trabajando juntos con esta idea interdisciplinaria. Pero pensando temas convergentes, como por ejemplo nos surgió en la reunión el tema de salud sexual, el tema de violencia de género, violencia contra las mujeres y política y género. Eso nos apareció por varias personas y bueno, con diferentes perspectivas interdisciplinarias. Hay gente ahí de estudios culturales, demógrafas, de políticas públicas, cientistas politólogas, gente de la sociología, de la comunicación, derecho, antropología, y también gente que trabaja en lo práctico, ¿no? Investigación, gente que trabaja directamente en la política pública. Igual vimos que hay vertientes dentro del campo de estudios de género y feminismo que son, bueno, que hablan entre unas con las otras y las que pensamos trabajar en esos términos interdisciplinarios, que son masculinidades, feminismos, género, la cuestión del conservadurismo, antiderechos y feminismos indígenas. Bueno, esto fue lo que nos surgió hoy un poco en la charla que tuvimos una hora antes del encuentro, pero también antes habíamos hecho como una mini encuesta para entender las expectations del grupo, y lo que vimos es que había mucha gente que decía más o menos lo mismo, que es la idea de compartir manuscritos, compartir trabajos en progreso, como una forma de intercambiar ideas, intercambiar bibliografía, referencia, lo que sea. Eso apareció muchas veces,
fue lo más mencionado en esta encuesta que hicimos. Y esto, bueno, es algo que vamos a intentar trabajar como grupo. Otras cosas que también fueron muy mencionadas era la idea de hacer proyectos en conjunto, la idea de advocacy para políticas públicas, esta idea de compartir información, noticias, seminarios, o sea, hacer este intercambio, pero también con un ojo por las cuestiones de desigualdad en la academia y esta cuestión del backlash de estudios de género en América Latina. Además, también hubo una expectativa de que trabajáramos con este tema de con nuevas epistemologías para entender los estudios de salud, de economía y todo eso. Así, bueno, platicamos un poco cada una desde su perspectiva y lo que acordamos fue una idea de tener ya un encuentro para finales de febrero en el que trabajaríamos los subgrupos. No sabemos exactamente cómo va a ser este trabajo, pero queríamos sí ya acordar algo para el futuro, para considerarlo, para ya estar pendiente de eso, pensando. Y vamos a encontrar nuevamente, y la idea es proponer que alguien proponga algunos de subgrupos, estudios que están siendo hechos. Y una otra idea que también fue acordada fue la idea de un repositorio en lo que vamos a compartir programas, últimos trabajos en progreso, cosas recién escritas, porque esto fue algo que se mencionó muchas veces, o sea, todos estaban muy pendientes de esta idea de cambios, de intercambios, de cómo podemos ayudar unas a las otras, hacer proyectos en conjunto, hacer investigación comparada y todo eso. Entonces, estamos ya organizándonos para este encuentro, para pensar en el encuentro, cómo va a ser, y también organizándonos para pensar estos subgrupos que van a trabajar juntos, pero también como esta idea de red, que con vasos comunicantes, como dijeran, o sea, la idea de que vamos a comunicarnos unos con los otros. Y estamos todos muy animadas. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Sí, también reitero esta idea de que los grupos de trabajo no son silos, sino que vamos a fomentar el diálogo entre grupos y para lograr esta sinergia entre todos. Y ahora vamos a escuchar al cuarto grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de género en las artes y humanidades, co-coordinado por Elena López. Gracias, Claudia. Pues sí, efectivamente soy Elena López, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y tengo el enorme placer, estaba un poquito asustada al principio, pero ahora que ya ha empezado a funcionar el Área 4, pues tengo el enorme placer de coordinar un clúster, un área que gira alrededor de 3 temas: género, artes y humanidades. A fecha de hoy está formado por 30 integrantes provenientes de varias universidades del este de los Estados Unidos, de la UNAM en México, de México también de la Ibero y el TEC de Monterrey, y tenemos también una integrante de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y un integrante de la Universidad de Costa Rica. Hemos tenido una sesión de trabajo hace como un par de semanas a la que asistió, de hecho, un número bastante considerable de gente, porque es súper complicado cuadrar agendas. Y bueno, ahí lo que intentábamos en principio era poner en común lo que ya sabíamos por adelantado, y son la diversidad gigantesca de temas, enfoques disciplinares, metodologías, paradigmas teóricos que maneja cada uno de los 30 integrantes, ¿no? Entonces, al poner en común toda esta variedad de intereses y todas estas agendas académicas distintas, pues diseñamos una batería de objetivos en los que no me voy a detener ahora muchísimo, sencillamente voy a mencionar uno que nos parece central,
que es de tipo operativo. Y es que nos interesa mucho en el área articular de una manera como productiva, eficiente, ágil, los intereses de todos y de todas y de todos los integrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir esto? Bueno, estuvimos platicando y habría distintas actividades, productos e idealmente proyectos de investigación. Entonces, bueno, empezamos con algo poco ambicioso, pero que creemos que puede ser muy, muy interesante para ir como entendiendo las posibles colaboraciones, que va a ser un seminario de investigación que vamos a tener cada 6 semanas. Vamos a comenzar el 11 de diciembre y bueno, es un seminario de investigación abierto a distintas posibilidades, ¿no? Puede ser compartir trabajo en proceso, pero hemos decidido comenzar con lecturas teóricas y luego con algo que mencionaba Benjamín Juárez en su intervención en el panel hace un ratito también, y es que para nosotros como grupo también la teoría se produce no solamente desde la actividad convencionalmente académica, sino también desde prácticas culturales, ¿no? Como puede ser la literatura de ficción, como puede ser las artes vivas, el performance, la música, etc., ¿no? Entonces, pues así vamos a iniciar el 11 de diciembre con este seminario de investigación para el que tenemos programadas ya lecturas. Y me gustaría también mencionar algo importante que se discutió en esta primera sesión que tuvimos ya como área de trabajo, a propuesta de una de las integrantes y que fue muy bien recibida, y es que el área se preste una especial atención al feminismo decolonial. Que en Latinoamérica tiene una producción de conocimiento, también lo decía antes Benjamín, muy potente y que por razones pues, de tipo de circulación geopolítica del conocimiento pues, y de los saberes, pues quizás no se establecen, por retomar la metáfora que parece que está guiando a la red, no se establecen los vasos comunicantes a veces como pertinentes, ¿no? Entonces nos va a interesar mucho centrarnos en el feminismo decolonial. ¿Cómo hacerlo? Algo obvio va a ser leer a pensadoras feministas decoloniales que trabajan desde Latinoamérica, que también hay que decir que han tendido puentes con algunas colegas muy interesantes que trabajan en determinadas instituciones de educación superior en los Estados Unidos. Entonces, lecturas de feminismo decolonial y también, y eso coincide con algo que propuso una de las colegas creo que fue del área de género y teoría feminista, la posibilidad de traducir textos en español que son muy importantes en la región y que, de nuevo, por cuestiones de difusión del conocimiento, no son muy tomados en cuenta a veces o incluso conocidos o leídos en la academia anglosajona. Y nada, y agradecerle mucho al comité ejecutivo el trabajo en todas estas semanas, excelente, y agradecerle también mucho a todas, todos los integrantes de la red el entusiasmo y la motivación. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Sí, mucho por hacer, realmente. Y ahora pasamos al quinto y último grupo de trabajo, que está coordinado por Lucía Sicha, del CIEG también. Este último grupo de trabajo es sobre género, ciencia, tecnología e innovación. Gracias, Lucía. Gracias, Claudia. Sí, me presento de vuelta también. Soy Lucía Sixa, como decía Claudia, formo parte también del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tengo el placer y el honor de coordinar el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, así que gracias. En principio les contamos que somos un grupo de 10 personas. Es un grupo súper interdisciplinar. Provenimos de universidades de Estados Unidos, de Chile y de México.
en áreas que tienen que ver con la matemática y las ingenierías, también en sociología, antropología, o sea que es muy interdisciplinar, lo cual nos entusiasma un montón. Detectamos a grandes rasgos 2 líneas de trabajo, pero no por ello paralelas, sino que se intersectan, como vamos a ver después. Una de ellas tiene que ver con la baja representación en las áreas de STEM, que son disciplinas tales como las ingenierías, las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Acá hay una perspectiva de género orientada a detectar cuáles son las barreras estructurales que impiden que las mujeres ingresen a estas áreas, y eso va a implicar analizar cómo socializamos desde las infancias, en las matrículas universitarias, hasta la toma de decisiones, ¿no? Los puestos que implican toma de decisiones. Acá también hablamos un poco de los requisitos de masculinización simbólica, también para acceder a cierto tipo de puestos, y cómo eso afecta la experiencia de las mujeres. También hablamos de la conexión que existe entre las desigualdades de género relativas a la esfera académica profesional y las desigualdades económicas, que también interpretamos como generizadas, ¿no? O sea, identificamos como generizadas. Esta sería una primera línea, a grandes rasgos. La segunda línea tiene que ver con una perspectiva de género orientada a ver cómo la cultura androcéntrica impacta sobre los cuerpos. Y acá nos centramos en cuerpo y salud, cuerpo y identidad, cuerpo y reproducción, cuerpo y afectos, cuerpo y sexualidad, cuerpo y división sexual de trabajo, cuerpo y expresión biológica. Entonces, queremos también analizar cómo producimos subjetividades que implican una lectura jerárquica y binaria de los cuerpos. Y en este punto es donde encontramos una intersección súper rica, y quiero decirlo porque en realidad me parece vanguardista, porque no suele haber una conexión entre estas 2 líneas de trabajo que antes describí, porque parecen paralelas, pero la intersección que encontramos es en esta lectura de los cuerpos jerárquica y binaria, y que implica ver cómo la experiencia de las mujeres en áreas masculinizadas afectan su cuerpo. Entonces, estamos hablando de un cuerpo situado, y por supuesto que siendo una red interdisciplinar propia de América Latina, nos interesa ver la situacionalidad con una perspectiva de género situada en América Latina, y acá tiene una transversalidad el área, que es tejer puentes colaborativos entre las líneas de trabajo y también entre las áreas, porque detectamos que estas líneas que planteamos tienen mucha conexión con las 4 áreas restantes que recién describieron mis compañeras y compañeros. Hoy estamos formándonos a una apertura para esperar gente que se sume, y también para plantear que son trayectorias completamente en construcción y que esperamos que se enriquezcan, y no planteamos todavía ninguna metodología concreta de trabajo, aunque sí, bueno, hoy por la mañana también surgió una propuesta de poder nuestros textos compartirlos con las compañeras y compañeros del área y tener un aporte interdisciplinar, una crítica interdisciplinar a nuestro trabajo. Eso es muy rico, y sobre todo es muy rico porque es algo que en general parece que está fracturado por esta lectura dicotómica incluso de las disciplinas científicas. Lo que queremos es una interseccionalidad en el contenido de las líneas de trabajo y también desde las formas que interpretamos las disciplinas científicas. Así que estamos muy abiertas y abiertos al diálogo, y esperamos conocer más gente que quiera sumarse también al área con nuevas ideas. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a los 234 participantes de ahora, más los que están mirando el Facebook en vivo. Ahí realmente tenemos en la audiencia representantes de Guatemala, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Canadá, de Estados Unidos y de México, así que felices de tener este alcance. Ahora vamos a hacer un corte de 1 hora y media, así que a los y las miembros de la audiencia les pido que vuelvan dentro de una hora y media para la charla de la doctora Fouquet. Bueno, y
y los que están ahora en la pantalla les pido que prendan sus videos, así podemos hacer una captura de pantalla para que nos quede un recuerdo. Pónganse lindos y lindas. Pero no sé quién está haciendo la captura. Por las dudas la hago yo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 1 hora y media. Descansen y vengan con energías renovadas.